Con el economista Ricardo Rodríguez Silvero. Les saluda Miguel Velázquez aquí desde PDS Radio. Don Ricardo, estoy en compañía de Marcos Benítez y les damos la bienvenida. Gracias por atendernos. Buen día a ustedes dos, a la audiencia también. Sí, señor. Bueno, para consultarle un poco cuál es la evaluación que usted hizo de la medida que se tomó este fin de semana, en el sentido de que se evaluó, hicieron la evaluación los responsables médicos y también los economistas y finalmente se decidió extender la cuarentena. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de esta situación, salud versus economía, don Ricardo? Que es una decisión correcta la de ampliar la cuarentena. Tenemos que ponernos incluso más rigurosos con esto de que quédate en casa, no hay otra alternativa. La prioridad número uno entre varias prioridades es preservar la salud de la población, literalmente que nadie muera del coronavirus y que la onda de infección en el país permanezca a niveles relativamente aceptables, que se pueda aplanar esa curva de infectados y que se la pueda reducir pronto. Pero no sabemos cuándo. Lo que hay que decir claramente es que a mí me parece correcta la actitud tomada por el gobierno con apoyo del sector privado y de la sociedad civil, en el sentido de esa ley de emergencia que ya está sancionada y promulgada. Hace falta ya solamente que se redacten algunos decretos y resoluciones para entender mejor cómo aplicar en la práctica y en detalle esa ley de emergencia. Y quisiera decir de entrada que aunque la salud sea la prioridad número uno, nosotros tenemos que ir desarrollando ya a nivel gubernamental y privado una estrategia para que la reactivación económica no esté destruida por tantas medidas de quédate quieto. La economía no puede funcionar si es que todo el mundo se queda en su casa y si es que todo el mundo se queda quieto. Afortunadamente, en la ley de emergencia se hicieron excepciones acerca de cuáles son el tipo de actividades que necesitan ser atendidas sí o sí. Las decisiones tomadas en ese sentido son muy buenas. Por ejemplo, los supermercados, las farmacias, están todos abiertas. El supermercado, ya dije, los bancos también. Es decir, hay servicios básicos de la población que no pueden dejar de ser atendidos. Aparte de eso, las oficinas gubernamentales de alto nivel, las que tienen el comando de la lucha antivirus, deben estar permanentemente en funcionamiento, ¿verdad? Ahí no se restringe la actividad bajo ningún concepto. Pero a pesar de eso hay precauciones que hay que seguir tomando. Por ejemplo, hay que ver cómo hacer para que la gente no se acerque tanto, porque si bien uno puede tener una reunión en una oficina o en alguna instalación privada, esa reunión no puede tener como concurrencia a 5 o 10 personas. Y yo creo que hasta esas cosas hay que ir evitando. Pero levantando un poco más las medidas, es decir, dejando los detalles por un lado y viendo la situación con un enfoque mucho más amplio. Yo creo que ese endeudamiento que está previendo el gobierno hay que utilizarlo de otra forma. A mí me parece que ahora urgentemente hay que comprar de inmediato la mayor cantidad posible de aparatos de protección para la salud y hacer miles y miles de testeos. Es decir, eso es lo que ahora urge. Si decimos que la salud es prioridad número uno y dentro de esa prioridad lo más importante es ahora, no dentro de una semana o dentro de un mes, comprar todo lo necesario para combatir frontalmente el virus. Y eso pasa forzosamente por los diversos aparatos de protección, no solamente respiradores, ¿verdad?
también tenemos que tener a mano la posibilidad técnica y presupuestaria, es decir, no tiene que faltar el dinero para hacer la mayor cantidad posible de testeo. Es decir, el énfasis tiene que estar primero en la salud y dentro de la salud el testeo y la adquisición inmediata de la cantidad necesaria, aunque sean miles y miles, de aparatos protectores de la salud. Eso en primer lugar. Y a mí me parece que de ese hipote gigantesco que el gobierno está previendo en la ley de emergencia, la mitad tiene que ser empleado para eso y para el fortalecimiento del Ministerio de Salud. Resulta que la mejor forma de ver la importancia que la sociedad y el presupuesto le otorga a una actividad determinada es ver la cantidad de dinero que pone a disposición de esa actividad. Si nosotros observamos que el Ministerio de Salud está relegado en el presupuesto general de la Nación a segundo o tercero o cuarto plano, y eso es gravísimo, tendríamos que aprovechar esta situación de crisis para mejorar el presupuesto asignado para siempre, no solamente ahora, al Ministerio de Salud. Eso incluye no solamente a los recursos humanos, sino también a todos los sistemas sanitarios, todos los aparatos necesarios para poder cumplir sus funciones regularmente. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que el gobierno ha hecho muy bien en concentrarse también en la economía informal, que este país tiene algo así como la mitad de su actividad económica en la informalidad. Me pareció muy bien que por fin se empezara a hablar concretamente de cómo ayudar a los microempresarios urbanos, cómo ayudar a los microemprendedores rurales, que casi todos son cuentapropistas, es decir, es gente que está trabajando independientemente, así como le da el cuero, es decir, a lo mejor está solo él o sola ella trabajando, o a lo mejor con él o con ella está parte de la familia también. Esa gente desde hace 2 semanas quedó sin trabajo. Esa gente no tiene ingresos. Quedarse sin trabajo para esa gente es no tener para comer diariamente. Esto puede ocasionar una explosión social si es que nosotros no reaccionamos a tiempo. Es decir, el tema no está en darse cuenta del problema, el tema está en la capacidad rápida de reacción para solucionar ese problema. Por eso veo yo que ese endeudamiento gigantesco que piensa el gobierno utilizar debería dedicarse a mejorar esto que estoy diciendo. La asignación presupuestaria del Ministerio de Salud en términos generales, pero también comprando de inmediato aparatos protectores de la salud, no solamente respiradores, como se dice. Aparte de eso, hay que hacer miles y miles de testeos. Eso tenemos que aumentar en forma geométrica. Solo después nosotros vamos a poder estar en condiciones de decir, estamos empezando a dejar atrás la amenaza del virus corona en Paraguay. Y también hay que señalar que aunque haya que priorizar la salud, hay que ver también cómo empezar a mover la economía, por ejemplo, a partir de Pascua. Porque resulta que la economía estancada o la economía cayendo es mala noticia para la salud también. Es decir, así como decimos que la salud tiene que ser la prioridad número 1, es no solamente respecto a las enfermedades infectocontagiosas en general, no solamente coronavirus, ¿verdad? Sino que eso tiene que ver también con la reactivación económica, porque una buena reactivación económica también es saludable para la población. Aparte de eso, y ya son varios los bloques que estamos analizando, tenemos que saber que tenemos que aprovechar esta crisis para tomar una serie de reformas, tanto dentro del presupuesto general de la Nación, como dentro del sector público y también dentro del sector privado. Es decir, mientras el sector público esté inmerso de cleptocracia, es decir, de gente que roba permanentemente, que esté inmerso en ineptocracia, es decir, se contrata a la gente pero sin ningún mérito. A lo mejor no sabe ni siquiera hacer la tarea para la cual fue asignada. Pero aparte de eso tenemos también un nepotismo insoportablemente grande, que el senador fulano de tal a su señora le tiene allá y a su
a su ex esposa le tiene aquí y a su amante allá, y sus hijos aquí, y los primos, y los tíos, y los abuelos, impresionante. Fíjense ustedes como hay algunos senadores y diputados y algunos magistrados que tienen en función pública a todos sus familiares, y no solamente a los familiares, también a los que no lo son. Incluso hay hasta amantes clandestinas ahí puestas. Eso no debe tolerarse más. Es decir, tenemos que acabar con la ineptocracia, con la cleptocracia y con el nepotismo, y en términos generales hay que declarar una feroz lucha contra la corrupción y la impunidad, porque la impunidad es la que está permitiendo ese tipo de robo legal y robo ilegal. El robo legal se produce cuando hay leyes sancionadas y promulgadas que benefician a determinados funcionarios públicos de alto nivel con remuneraciones siderales. Increíble, pero cierto, eso nos está pasando. Y bueno, entonces ahora viene una crisis y la pregunta está: ¿y cuáles son las reformas que vamos a aplicar para el presupuesto general de la nación para que el gasto público no sea pésimo? Porque realmente la calidad del gasto público es muy mala. ¿Cómo vamos a seguir nosotros enfrentando crisis, tanto la presente como las futuras, si es que no hacemos una reforma, por ejemplo, una reforma tributaria? Nosotros tenemos el sistema tributario probablemente más desigual del mundo, en un continente que es desigual y en un país que es altamente inequitativo como Paraguay. Eso no podemos seguir tolerando así como está. Aparte de eso, hay muchas otras reformas que hacer que no va a dar tiempo ahora de explicar cada una de ellas. Pero quiero decir que es el momento, primero, de poner en primer lugar la salud. Segundo, fijarse ya cómo reactivar la economía a partir de Pascuas. Y tercero, ver cómo evitar que nos sigan legando, que nos sigan robando legalmente, ilegalmente y hasta criminalmente, porque los delitos económicos en este país están en auge, y el crimen organizado ni qué decir, y los giros internacionales para la financiación del terrorismo ni qué decir. Es decir, Paraguay se ha vuelto el mundo del AMPA. Ese camino han seguido Colombia, México, Venezuela y muchos países que están realmente en la lona. Miren ustedes lo que está pasando con la Argentina también. El manejo desprolijo de la cosa pública lleva tarde o temprano a la catástrofe. El peor ejemplo sigue siendo Cuba, el segundo peor ejemplo son algunos países de América Central, el tercer peor ejemplo es Venezuela ya, y el cuarto peor ejemplo ya es Argentina, que es un país que no solamente culturalmente, también económicamente influye muchísimo en nuestro país. Es el segundo país más influyente en Paraguay. Entonces, cuidémonos de los excesos en materia de nepotismo, cleptocracia y neptocracia, y empecemos a administrar mejor el presupuesto público a los efectos de que el Ministerio de Salud sea fortalecido, tanto en términos de recursos humanos como presupuestarios. Es la única forma de salir adelante ante las dos crisis en las cuales estamos inmersos todos ahora. La crisis de la amenaza del coronavirus y la crisis de la amenaza de la recesión económica. Esa es mi opinión. Sí, señor. Si me permitís una consulta, es en referencia a lo que hablabas de lo que ejecutivamente se tiene que tomar como medidas con respecto a esta pandemia, y lo otro, la decisión política que se tiene que tomar para, de una buena vez por todas, hacer las reformas. Mencionabas vos puntualmente la multiplicación geométrica de los testeos que se tienen que hacer. ¿Eso es para qué, Ricardo? ¿Qué en la práctica eso qué nos va a permitir visualizar o qué acciones tomar? Para que la audiencia nos entienda mejor, estoy poniendo todo el énfasis del mundo en asegurar la salud de la población, es decir, que nadie muera ni esté siendo contagiada o contagiado por el virus. Lo que hay que hacer en términos de medidas concretas es aumentar la cantidad de testeos. Eso quiere decir verificar que la persona está infectada o no. Esa capacidad de testeo tenemos que multiplicarla por 1000 nosotros. Estamos viendo muy poca cantidad de tests que determinen la infección de una persona. Lo primero que tenemos que hacer es mejorar eso. Y el primer
flujo de dinero que llega al país o que se saca de algún lugar u otro. Ahora, por ejemplo, algunos funcionarios públicos, también las binacionales, están empezando a hacer donaciones. Los primeros fondos que llegan ya tienen que ser para aumentar la capacidad de testeo de nuestra población y, en segundo lugar, pero en forma simultánea ya también, comprar todos los aparatos protectores de la salud que necesita este virus y otros también. Es decir, no podemos dejar de hacer esto ahora, así como todos tenemos que quedarnos en casa ahora. Las primeras medidas que deben tomar de forma conjunta el gobierno y el gobierno en términos generales, es decir, los tres poderes del Estado y otras entidades gubernamentales y el sector privado junto con la sociedad civil, son estas que estoy diciendo. Esto no se debería ni tendría que soslayarse. Esa es la prioridad entre todas las prioridades. Bueno, no queremos seguir robándote tiempo. Sos una persona ocupada. Hoy es tu cumpleaños, dice, así que congratulaciones y bueno, tratemos de contribuir todos para que esto vayamos superando. Y el agradecimiento aquí desde PDS, doctor Rodríguez Silvero. Un abrazo solidario para todos ustedes y para todos los compatriotas y que tengan un buen inicio de semana. Sí, señor. Bueno, así conversábamos con el economista, doctor Ricardo Rodríguez Silvero, que podíamos haber seguido preguntándole cosas, ¿verdad? Pero en homenaje a su tiempo, bueno, y aparte de la contundencia con que habló, ya no sé qué más se puede agregar. Como diría estar en un partido de fútbol y un gol de media cancha. Sí.